Kyuubi desde la proximidad del entrenamiento directo, de la misma manera que Kakashi observaba a Sasuke desde la proximidad del entrenamiento directo pero con diferentes capas de motivación debajo de la observación. Naruto procesó la oferta con el inventario que tenía sobre el sistema y sus agentes Jiraiya tenía capacidad técnica que era del orden que Kakashi tenía o mayor, y el entrenamiento que podía proveer era del tipo que la asimetría de Kakashi había dejado sin proveer. Aceptar era aceptar un entrenamiento de calidad con las condiciones de que ese entrenamiento venía con las propias motivaciones de Jiraiya superpuestas, lo cual era un costo que existía pero que el análisis de costo-beneficio producía como aceptable dado lo que estaba disponible en la otra dirección. Aceptó. Lo que el entrenamiento con Jiraiya produjo fue la primera versión funcional del control del chakra de Kyuubi bajo presión, no el control completo, que no era alcanzable en el tiempo disponible ni posiblemente en ningún tiempo corto, sino el nivel de control que permitía que la activación fuera manejable en el rango que el equipo de misión necesitaba para que la activación fuera herramienta y no riesgo. Era un avance concreto. Lo que también produjo fue información adicional sobre la posición de Naruto en el sistema que el inventario no tenía antes con esa claridad que había personas en el sistema con acceso a información sobre él que era más completa que la información que el sistema distribuía en canales estándar, y que esas personas tenían sus propias razones para querer esa información que no eran exactamente hostiles pero que tampoco eran exactamente neutrales. Jiraiya era una de esas personas. Los exámenes de Chunin produjeron el patrón que el inventario había anticipado como probable. Sasuke, entrenado por Kakashi con la intensidad del período previo a los exámenes, llegó a la tercera parte con el nivel de desarrollo técnico que ese entrenamiento podía producir. Naruto llegó con el nivel que el entrenamiento con Jiraiya en el tiempo disponible podía producir, que era diferente del nivel de Sasuke en términos de las técnicas específicas pero que en términos de lo que importaba en los exámenes de Chunin era suficiente para los combates que enfrentó. Lo que el inventario archivó de los exámenes de Chunin con más peso que los resultados técnicos fue la información que los exámenes produjeron sobre la dinámica del equipo bajo las condiciones que los exámenes creaban. La condición específica que los exámenes creaban que no existía en las misiones regulares era la competencia individual explícita en las misiones, el equipo era la unidad de operación y el éxito o fracaso del equipo era el criterio relevante. En los exámenes de Chunin, cada genin competía individualmente y el resultado individual era la variable de clasificación. En esa condición, la dinámica que había funcionado en las misiones como coordinación dentro del equipo se transformaba, ya no había objetivo compartido que requiriera coordinación, sino objetivos individuales que podían estar en tensión entre sí si dos miembros del mismo equipo se enfrentaban en el torneo. Naruto y Sasuke se enfrentaron. El combate entre los dos era la situación donde todos los datos del inventario de 4 años de sector intermedio más un año de equipo tenían que coexistir con las condiciones del torneo, que requerían que cada uno usara todo lo que tenía para ganar porque ese era el objetivo formal del torneo. Naruto usó todo lo que tenía. Sasuke usó todo lo que tenía. La grieta que había estado haciéndose visible desde la misión del País de las Olas apareció en el combate como algo que Naruto no había anticipado completamente, que Sasuke enfrentaba a Naruto con algo que no era la evaluación técnica del sector intermedio ni la coordinación de las misiones. Era algo más cerca de la necesidad de establecer que la posición de Sasuke en la jerarquía del sistema era la que él requería que fuera, y que esa necesidad tenía urgencia que las otras situaciones no habían tenido porque las otras situaciones no eran el tipo de competencia pública que los exámenes de Chunin eran. El combate produjo el resultado que produjo. Los detalles técnicos del resultado están en el inventario pero no son el punto de la descripción. El punto es que el combate fue la primera instancia donde la grieta en el modelo de Sasuke sobre sí mismo produjo un comportamiento visible que el inventario no podía explicar solo con las variables técnicas del combate. Después del combate, en los momentos de pausa que el torneo tenía entre rondas, Naruto observó a Sasuke con la atención que le daba a las variables del inventario que estaban en proceso de cambio. La grieta era más visible. No como fractura. Como algo que todavía era grieta pero que tenía la progresión de las grietas en los materiales que están bajo presión continua, que es que la grieta crece porque la presión que la produce no disminuye sino que aumenta. El período después de los exámenes de Chunin fue el período donde la invasión de la aldea llegó y donde el Hokage murió y donde Konoha tuvo que reorganizarse alrededor de la ausencia de la estructura que el Hokage representaba.
Naruto procesó esos eventos con el inventario en el modo que usaba para los eventos de alta carga, documentando las variables, notando los cambios en el sistema, archivando lo que necesitaba ser archivado para que el procesamiento posterior tuviera los datos completos. Lo que notó fue que la invasión y la muerte del Hokage producían en los agentes del sistema el tipo de respuesta que las amenazas externas al sistema producen en los sistemas: la presión hacia la cohesión interna, la priorización de la estabilidad sobre la revisión, el refuerzo de los mecanismos existentes más que la evaluación de si los mecanismos existentes eran los correctos. Para Naruto eso significaba que el período después de la invasión era un período donde los cambios en el patrón del sistema hacia él eran aún menos probables que en condiciones de estabilidad, porque la estabilidad que el sistema buscaba restaurar era la estabilidad del sistema que existía antes de la invasión, que era el sistema que producía el patrón que producía. Lo archivó y continuó. Fue en una misión del período posterior a la invasión donde ocurrió el momento que Naruto no pudo archivar con la planitud habitual del inventario. Era una misión de escolta de nivel C que el equipo recibió cuando el equipo volvió a operar después de la reorganización de la aldea. La misión tenía el tipo de complicación que las misiones C tenían cuando las variables del campo superaban la evaluación inicial del sistema. Lo que empezó como escolta se convirtió en una situación de combate con dos shinobi de nivel medio que habían estado siguiendo al objetivo de la escolta por razones que el equipo no tenía información previa. El combate fue manejable. El equipo lo resolvió con la coordinación que tenían después de la misión del País de las Olas y las misiones siguientes. Kakashi tomó a los dos shinobi de nivel más alto, Sasuke y Naruto manejaron los dos de nivel medio, Sakura mantuvo posición protectora con el objetivo. Lo que ocurrió durante el combate fue que el shinobi que Naruto enfrentaba usó una técnica de paralización de tipo genjutsu que Naruto no identificó a tiempo como genjutsu antes de que la técnica afectara su sistema. La parálisis fue de segundos, no de minutos. El chakra del Kyuubi la interrumpió con la misma activación automática que interrumpía otros genjutsu, y Naruto retomó el combate y lo resolvió. El problema no fue la parálisis. Fue lo que la parálisis produjo en los segundos donde el sistema estaba paralizado y antes de que el Kyuubi lo interrumpiera, Naruto estuvo en un estado que no era consciencia completa ni inconsciencia completa, sino algo que tenía la textura de los estados límite donde la percepción del cuerpo propio es diferente a la percepción en estado de consciencia normal. En ese estado, sin el filtro habitual que el inventario mantenía activo en condiciones de consciencia normal, lo que llegó fue una variable que el inventario llevaba tiempo manteniendo en el área sin clasificación completa pero con suficiente presión para que requiriera atención periódica: el cansancio. No el cansancio físico de la misión, que era real pero manejable. El cansancio de la duración. El cansancio de llevar el inventario durante tantos años con la consistencia que requería, de hacer la lectura de cada espacio con la atención que requería, de mantener la metodología de no pelear el espacio en los momentos donde la metodología tenía el costo más alto, de habitar el margen del equipo de la misma manera que había habitado el margen del patio de la academia. Duró los segundos de la parálisis. Cuando el Kyuubi interrumpió la parálisis, el filtro volvió y el inventario retomó el modo habitual y el combate se completó. Pero el cansancio que había llegado en esos segundos no se fue completamente cuando el filtro volvió. Se quedó como una capa nueva en el inventario que el inventario no podía archivar en ninguna categoría existente porque no encajaba en ninguna. Después de la misión, de regreso en Konoha, el equipo hizo el reporte post-misión con Kakashi y luego se dispersó con el movimiento de las personas que han completado una tarea y que el sistema no tiene nada más para ellos en las horas inmediatas. Kakashi se quedó un momento después de que Sakura y Sasuke partieron. Naruto lo notó porque fue un momento deliberado. Kakashi se quedó con el movimiento de alguien que decidió quedarse y no con el movimiento de alguien que se quedó porque no había partido todavía. Naruto esperó. Kakashi dijo: ¿Estás bien? Era la pregunta directa que los maestros hacían cuando habían observado algo que producía la pregunta. El tono de Kakashi tenía la textura de alguien que había visto algo durante la misión que le generaba la pregunta. Probablemente los segundos de la parálisis, que eran visibles como parálisis aunque no como lo que la parálisis había producido internamente. Sí, dijo Naruto. Era la respuesta habitual. Kakashi lo procesó con el ojo visible que tenía sobre el ojo izquierdo porque el derecho estaba cubierto por el protector. Había en la mirada del ojo visible la evaluación de alguien que tenía la experiencia de leer genin y que estaba evaluando si la respuesta era correcta. El genjutsu de parálisis te afectó más de lo habitual, dijo Kakashi. No como acusación. Como observación. La activación del Kyuubi lo interrumpió.
Lo sé. Una pausa. ¿Necesitas tiempo antes de la próxima misión? Naruto procesó esa pregunta. Era la pregunta de un maestro que había visto algo que no entendía completamente pero que tenía la intuición de que requería respuesta. El espacio que Kakashi le ofrecía en la pregunta era el tipo de espacio que Kakashi mismo habría querido si hubiera sido él el que necesitaba algo tiempo para procesar sin presencia del equipo. Era un espacio de la manera que Kakashi entendía los espacios. El problema era que lo que Naruto necesitaba no era ese espacio. Lo que necesitaba era diferente y era el tipo de necesidad que el espacio que Kakashi ofrecía no podía satisfacer porque la satisfacción requería presencia en lugar de ausencia. Pero Kakashi no tenía la información para saber que lo que Naruto necesitaba era presencia, y en ausencia de esa información la respuesta que su experiencia y sus propios patrones le daban era la respuesta que habría querido para sí mismo. No, dijo Naruto. No necesito tiempo. Kakashi asintió. La evaluación del ojo visible procesó la respuesta. Bien, dijo finalmente. El siguiente brief de misión es el jueves. Se fue. Naruto se quedó en el punto donde habían estado parados durante 30 segundos más de los que necesitaba para quedarse ahí. Luego fue hacia el apartamento. Esa noche en el corredor del sello, Kurama no inició la conversación. Naruto tampoco. Se sentó en el piso del corredor con las piernas cruzadas y los ojos en las rejas que separaban el corredor del espacio donde Kurama estaba y no dijo nada durante un tiempo que no tenía medida exacta. Kurama esperó. Cuando Naruto finalmente habló fue sin el tono de inventario. Era el tono de algo que venía de más abajo que el inventario. Estoy cansado. Lo sé. No del tipo de cansancio que se arregla durmiendo. Lo sé, repitió Kurama. ¿Cuánto tiempo puede durar esto antes de que algo cambie? Kurama no respondió eso de inmediato. Era la pregunta que no tenía respuesta honesta en un tiempo específico porque el tiempo dependía de variables que ninguno de los dos controlaba completamente. Cuando respondió fue con algo que era la honestidad que le debía sobre sus propios límites. No lo sé. Lo que sé es que el cansancio es real y que el inventario no lo resuelve porque el cansancio no es del tipo que el inventario resuelve. Entonces, ¿qué lo resuelve? No lo sé completamente. Una pausa. Pero creo que parte de lo que lo resuelve es lo que estás haciendo ahora mismo. ¿Qué estoy haciendo? Nombrarlo, dijo Kurama. Sin ponerlo en el inventario primero. Sin filtro. Solo nombrarlo. Naruto no respondió a eso. Pero tampoco habló de otra cosa. Se quedó en el silencio del corredor con la sensación de que algo que había estado bajo presión durante tiempo encontraba un espacio para estar sin la presión por el tiempo que el corredor daba. El frío del piso del corredor en las palmas. La luz del corredor del sello no tenía fuente identificable. Naruto lo había intentado determinar en distintos momentos durante los años que llevaba viniendo aquí donde estaba el origen de la luz que hacía que el corredor fuera visible y no oscuridad completa. No había una fuente. La luz era parte de lo que el sello era, no una consecuencia de algo externo al sello, y no tenía las propiedades de la luz real que viene de algún lugar específico y que se puede rastrear hasta ese lugar. Era simplemente luz que existía en el corredor de la manera que el corredor existía sin explicación externa, como condición del espacio mismo. Naruto pensó en eso durante los minutos que siguieron al cansancio que había nombrado en voz alta. No como evasión del cansancio. Como el tipo de pensamiento lateral que ocurre cuando el procesamiento central necesita que la atención consciente se aparte por un momento para que el procesamiento continúe sin la interferencia de la atención consciente. Kurama lo dejó pensar. Eso era lo que Kurama hacía cuando el silencio era del tipo que requería ser sostenido en lugar de interrumpido. Se quedaba en la postura que tenía cuando no necesitaba hacer nada activamente, la postura de las bestias grandes en reposo que no era inactiva sino que era el tipo de quietud que tiene la capacidad sin urgencia de expresarse. Cuando Naruto volvió al procesamiento central fue con una pregunta que no era del inventario. ¿Alguna vez estás cansado de estar aquí? Kurama consideró eso. Define aquí. El sello. El corredor. Ser el Kyuubi dentro del sello. Es la única existencia que tengo disponible, dijo Kurama. La pregunta de si estoy cansado de ella asume que tengo una alternativa respecto a la cual comparar. Tenías una existencia antes del sello. Tenía una existencia antes del sello que el sello terminó, dijo Kurama. La existencia antes del sello tampoco fue completamente elegida. Ser el Kyuubi no es algo que elegí de la misma manera que tú no elegiste ser el Jinchuriki del Kyuubi.
¿Qué elegiste? La pregunta era genuina. Naruto llevaba años de conversaciones con Kurama y se daba cuenta de que rara vez le hacía preguntas sobre Kurama mismo, sobre su experiencia, sobre lo que era estar del otro lado de las rejas del corredor del sello. Las conversaciones tendían a ser sobre el mundo exterior, sobre el sistema, sobre el inventario. Lo que Kurama era por debajo de su función como fuente de información y de chakra era una variable que el inventario tenía como presente pero que raramente era el sujeto directo de la atención. No elegí mucho, dijo Kurama. Lo que puedo hacer con lo que existe es lo que hago. ¿Y qué haces con eso? Hablo contigo, dijo Kurama. Proceso lo que me describes del mundo exterior. Pienso en cosas que no son urgentes porque el tiempo que tengo disponible no tiene la misma estructura que el tiempo que tienes tú disponible. Una pausa. Y observo. ¿Qué observas? Lo que es posible para alguien que vive en las condiciones que tú vives. Lo que esas condiciones producen en la persona que las vive. Lo que la persona que las vive construye con lo que tiene. Naruto procesó eso. ¿Y qué has observado? La respuesta de Kurama tardó de la manera que tardaban las respuestas que tenían más capas de lo que la pregunta anticipaba que la persona que vive en esas condiciones ha construido algo que ningún sistema que yo conozca ha diseñado para producir. Que ese algo todavía no sabe completamente lo que es. Y que cuando lo sepa va a ser diferente de lo que el sistema esperaba que fuera. ¿Cómo sabes eso? No lo sé con certeza, dijo Kurama. Lo observo como tendencia. Las tendencias no son certezas. ¿Pero tienes confianza en la tendencia? El silencio fue más largo de lo habitual. Luego Kurama dijo algo que era la cosa más cercana a una declaración de lo que sentía que Naruto le había escuchado decir sí. Tengo confianza en la tendencia. Naruto no respondió eso. Lo guardó en la categoría de las cosas que estaban en el cuerpo y no solo en el inventario el calor específico de lo que Kurama acababa de decir, que era diferente al calor del chakra de Kyuubi que conocía desde que tenía 7 años y que era más parecido al calor de algo que estaba vivo en el sentido que está vivo lo que le importa a una persona. Durmió en el corredor del sello esa noche, que era algo que no había hecho antes pero que el cuerpo pidió sin que el inventario tuviera argumento en contra. Kurama no lo interrumpió. La mañana siguiente fue la mañana normal que sigue a las noches que tienen más peso del habitual, más clara en algunos aspectos porque el cansancio había tenido espacio para existir sin el filtro, y más cargada en otros porque el espacio que el cansancio había ocupado seguía disponible para ser llenado y el mundo exterior no tenía el cuidado de esperar a que ese espacio se cerrara antes de añadir más. El equipo tenía entrenamiento ese día. Kakashi llegó tarde con la puntualidad específica de su impuntualidad, leyó el libro durante los primeros 10 minutos del entrenamiento mientras los 3 Genin calentaban, y luego los puso a trabajar en la coordinación de movimientos de equipo que era el componente que el sistema identificaba como el área de menor desarrollo del equipo y que el sistema tenía razón en identificar de esa manera. La coordinación de movimientos de equipo requería que los 3 Genin del equipo desarrollaran la comprensión de las posiciones de los otros dos en el campo y la anticipación de sus movimientos que hacía posible la coordinación sin comunicación verbal en tiempo real. Era la capacidad que producía la diferencia entre un equipo que sumaba y un equipo que multiplicaba, según la descripción que Kakashi usó en una de las pocas sesiones de entrenamiento donde explicó el objetivo de lo que practicaban en lugar de simplemente pedirles que lo practicaran. Naruto trabajó esa capacidad con la metodología que aplicaba al trabajo técnico. Lo que notó fue que su parte de la coordinación con Sasuke era más avanzada que su parte de la coordinación con Sakura, lo cual era consistente con el inventario de los modelos respectivos. El modelo de Sasuke sobre Naruto tenía la actualización suficiente para que la anticipación de los movimientos de Naruto fuera posible para Sasuke, y el modelo de Naruto sobre Sasuke tenía 4 años de observación desde el sector intermedio más un año de trabajo en equipo. El modelo de Sakura sobre Naruto tenía la actualización parcial y localizada que el inventario había documentado. La asimetría en la coordinación era visible para Kakashi. Lo que hizo con ella fue lo que hacía con la mayoría de las asimetrías del equipo: identificarla como dato y continuar sin proporcionar las herramientas específicas para reducirla. El período que siguió a los exámenes de Chunin y a la muerte del Hokage fue el período donde la grieta en el modelo de Sasuke sobre sí mismo hizo una cosa que el inventario no había anticipado como probable en ese tiempo específico: creció de manera no lineal. La no linealidad era lo que el inventario no había anticipado. El crecimiento de la grieta era esperado porque la presión que la producía no disminuía.
Pero las grietas en los materiales bajo presión constante crecen de manera que puede modelarse con cierta precisión si se conocen las propiedades del material y el tipo de presión. La grieta en el modelo de Sasuke creció con una velocidad que superó lo que las propiedades del material y el tipo de presión justificaban porque hubo un evento que aplicó un tipo de presión diferente y más concentrada que la presión constante. El evento fue la aparición de Itachi Uchiha en Konoha. Naruto no estuvo presente en el encuentro entre Sasuke e Itachi. Lo que sabía de ese encuentro lo sabía de la manera que sabía la mayoría de las cosas sobre los eventos que producían cambios en las variables del equipo por observación de los efectos en las variables del equipo después del evento. Los efectos en Sasuke después del encuentro con Itachi eran visibles para alguien con el inventario que Naruto tenía sobre Sasuke con la claridad que tienen los efectos de los eventos de alta carga cuando el inventario previo es suficientemente completo para distinguir el estado posterior del anterior. El estado posterior de Sasuke tenía estas características: la distancia activa que siempre había tenido se intensificó en dirección de las personas del equipo de manera específica, lo cual era diferente a la distancia activa generalizada que había sido el patrón hasta entonces. La intensificación era mayor hacia Naruto que hacia Sakura, lo cual invertía la asimetría de la coordinación que el entrenamiento había establecido y que el inventario registraba como dato en proceso de interpretación. Lo que la inversión de la asimetría podía significar era múltiple. Podía ser que el encuentro con Itachi había producido en Sasuke la necesidad de restablecer distancia hacia las variables del inventario que tenían la categoría de actualización de modelo, que eran las variables donde la proximidad era más real y que por eso representaban más costo en términos de lo que Sasuke necesitaba para atravesar lo que el encuentro con Itachi había reactivado en él. O podía ser que la inversión era el síntoma de algo que el inventario no podía clasificar completamente con la información disponible. Naruto registró ambas interpretaciones como igualmente posibles y continuó observando. La conversación que Naruto tuvo con Sasuke durante el período posterior al encuentro con Itachi no ocurrió en el sector intermedio del patio porque el patio de la academia había dejado de ser el espacio compartido. Ocurrió en el campo de entrenamiento número 7 durante una sesión de práctica libre donde Kakashi no estaba presente y donde Sakura había salido antes que terminara la sesión. Quedaron los dos. Sasuke practicaba con la intensidad que había tenido desde el encuentro con Itachi, que era diferente a la intensidad que había tenido antes. La intensidad anterior era la intensidad del desarrollo técnico, la de alguien que trabaja para ser mejor en lo que hace porque ser mejor en lo que hace tiene valor intrínseco. La intensidad posterior al encuentro con Itachi era la intensidad de la urgencia, la de alguien para quien el tiempo disponible entre el presente y el momento que define todo lo demás se percibe como insuficiente y que responde a esa percepción con más velocidad y más volumen de práctica, aunque más velocidad y más volumen no sea exactamente lo que la situación requiere. Naruto practicaba en el lado opuesto del campo con el Kage Bunshin en configuración de entrenamiento paralelo, que era el uso que más valor producía por unidad de tiempo. Los clones practicaban técnicas distintas simultáneamente y las memorias se transferían cuando Naruto los dispersaba, lo cual multiplicaba el número de repeticiones por el número de clones en funcionamiento. El campo de entrenamiento número 7 tenía el silencio de los campos en uso pero sin conversación. Era un silencio diferente al del sector intermedio del patio. El sector intermedio era silencio construido, el tipo que dos personas establecen deliberadamente. El campo de entrenamiento era silencio funcional, el tipo que producen dos personas trabajando en paralelo donde la tarea común no requiere intercambio verbal pero la presencia del otro tampoco es ignorada. Sasuke paró. Dispersó el chakra con el movimiento de alguien que ha llegado al límite de lo que la práctica puede producir en ese momento y que sabe que continuar más allá de ese límite produce rendimiento decreciente. Era la señal que el inventario reconocía como el fin de la sesión de práctica de Sasuke. Naruto dispersó los clones con la misma señal. Sasuke dijo sin mirar hacia él: ¿cuánto tiempo llevas usando el Kage Bunshin de esa manera? Desde que aprendí la técnica, dijo Naruto. El día de la graduación. ¿Solo? No tuve a nadie que me lo enseñara de otra manera. Sasuke procesó eso. El inventario de Naruto leyó en el procesamiento la actualización que siempre producía cuando recibía información sobre el origen de las capacidades de Naruto. No sorpresa ya, porque los años habían eliminado la sorpresa como respuesta disponible para las variaciones del inventario de Sasuke sobre él. Era algo más parecido a la recalibración de alguien integrando un dato nuevo al modelo existente. El número de clones que produces, dijo Sasuke. ¿Hay un límite?
El límite es el chakra disponible dividido por el chakra que requiere cada clon para ser estable. Naruto hizo una pausa. El divisor es pequeño. El dividendo es grande. ¿Cuánto grande? Era la pregunta que nadie del equipo le había hecho directamente. El inventario la procesó con la atención que daba a las preguntas que eran nuevas en su categoría. Era la pregunta de alguien que quería el número, no la abstracción. Era la pregunta que hacía alguien cuyo modelo necesitaba información específica para ser preciso. No lo sé exactamente, dijo Naruto. Más que cualquier shinobi de rango Jonin que el sistema haya medido. El silencio que siguió a eso fue diferente a los silencios anteriores del campo de entrenamiento. Tenía en él la textura del procesamiento activo. ¿Kakashi lo sabe? Dijo Sasuke finalmente. Tiene una estimación, dijo Naruto. El sistema tiene una estimación. No saben el número exacto porque el número exacto no ha sido medido. ¿Por qué no? Naruto consideró cómo responder eso con la precisión que requería. Porque medir el número exacto requiere que el sistema decida que la información del número exacto es más útil que la incomodidad de saber el número exacto. Sasuke miró en su dirección con el movimiento completo que usaba para las evaluaciones que importaban. Y el sistema no ha tomado esa decisión. El sistema gestiona la incomodidad evitando las mediciones que la producen. El campo de entrenamiento número 7 tenía la luz de la tarde entrando por el oeste, que era la luz que producía las sombras largas en la dirección este. Las sombras de los dos eran largas en esa dirección, paralelas con el espacio entre ellas que era el mismo espacio que había sido entre ellos en el sector intermedio del patio 4 años antes. Sasuke dijo: yo también tengo algo que el sistema preferiría no medir. No siguió. No necesitaba seguir porque lo que había dicho era suficientemente preciso para que ambos supieran a qué se refería el Sharingan, que el sistema quería desarrollar bajo su supervisión y control, y lo que el Sharingan podía producir en alguien cuya motivación no era la del sistema sino la suya propia. Lo sé, dijo Naruto. ¿Y? Era la pregunta de alguien que esperaba que la información produjera una respuesta que modificara algo en la dinámica entre ellos. Que la información de que Sasuke también tenía algo que el sistema gestionaba de manera que convenía al sistema más que a Sasuke produjera algún tipo de reconocimiento de equivalencia o de alineación. Naruto procesó que era verdad en esa expectativa y que no era. Que los dos tengamos variables que el sistema prefiere no medir no nos hace el mismo problema, dijo. Tus variables tienen un tipo de valor para el sistema que las mías no tienen. El sistema quiere desarrollar el Sharingan porque el Sharingan es herramienta. El sistema quiere gestionar el QB porque el QB es riesgo. ¿Herramienta y riesgo son categorías muy diferentes? Para el sistema sí. Naruto lo consideró más. Para las consecuencias en las personas que tienen esas variables también. Sasuke procesó eso con el silencio del procesamiento real. Luego dijo algo que no era una respuesta a lo que Naruto había dicho sino el inicio de otro hilo después de lo que pasó con Itachi. Kakashi me ofreció entrenamiento intensivo. Lo sé, ¿sabes lo que no me ofreció? Sí, dijo Naruto. Otro silencio. Este era diferente porque era el silencio de alguien que acaba de confirmar que la cosa que notó había sido notada también por la persona más directamente afectada por la consecuencia. No era consuelo. Era la confirmación de que la percepción era correcta, que a veces importa independientemente de si cambia algo. ¿Qué vas a hacer? Dijo Sasuke. La pregunta era ambigua en su referente pero Naruto la interpretó correctamente. No era qué ibas a hacer sobre Kakashi o sobre el sistema. Era la pregunta de alguien que quería saber si la persona que había construido lo que había construido sin las herramientas que el sistema provee iba a seguir construyendo de esa manera o si el cansancio que el inventario de Naruto tenía como variable activa desde la noche anterior iba a cambiar la dirección. Lo mismo que siempre, dijo Naruto. Con lo que tengo disponible. Sasuke asintió con el movimiento mínimo que era su forma de registrar que la respuesta era la respuesta que correspondía al modelo que tenía. Luego recogió sus cosas con el movimiento eficiente que tenía para el final de las sesiones de entrenamiento. Antes de salir del campo se detuvo un momento. No giró. Dijo con el volumen que usaba para las cosas que no estaban completamente hacia afuera pero tampoco eran solo pensamiento la velocidad con que usas el Kage Bunshin para practicar. El sistema no sabe lo que eso produce con suficiente tiempo. No, dijo Naruto. Yo tampoco lo sé todavía. Una pausa. Pero es una variable que el sistema debería medir y no mide. Se fue.
Esa variable que el sistema no medía era lo que Jiraiya le había dicho durante el entrenamiento previo a los exámenes de Chunin de una manera diferente pero con el mismo contenido que el Kage Bunshin transfería no solo la memoria de los movimientos físicos sino la memoria del aprendizaje completo del clon, lo que significaba que si un clon pasaba una hora aprendiendo un principio técnico nuevo, la comprensión de ese principio se transfería al original cuando el clon era dispersado. No como información abstracta sino como comprensión integrada, la misma comprensión que habría producido la hora de práctica real pero sin el tiempo real que la hora habría requerido. Naruto había sabido eso desde que aprendió la técnica. Lo que Jiraiya le añadió fue el nombre del principio multiplicación del tiempo de aprendizaje. Un clon durante una hora era una hora de aprendizaje. 10 clones durante una hora eran 10 horas de aprendizaje transferidas en una. Con la reserva de chakra que tenía, el número de clones que podía mantener simultáneamente hacía que esa multiplicación tuviera proporciones que el sistema efectivamente no había medido. Lo que también había aprendido de Jiraiya, de manera más indirecta, era que la multiplicación del aprendizaje tenía un límite que no era de chakra sino de integración. La memoria transferida de muchos clones en un período corto producía una saturación que el cerebro procesaba como fatiga cognitiva. El sistema nervioso tenía una capacidad de integración de memorias que no se multiplicaba de la misma manera que el chakra. Si se excedía esa capacidad, la memoria se transfería pero la integración era incompleta, lo cual significaba que el aprendizaje no se consolidaba de la manera que producía dominio real. El límite de integración era variable y podía expandirse con práctica, de la misma manera que los músculos físicos podían expandirse con carga progresiva. Naruto lo había trabajado con la misma metodología que trabajaba todo lo demás: carga progresiva, recuperación, carga progresiva mayor. En el año del período posterior a los exámenes de Chunin, su capacidad de integración había crecido al punto donde podía procesar la memoria de 30 clones trabajando en paralelo durante sesiones de 2 horas sin saturación cognitiva notable. Eso era 60 horas de práctica integradas en 2 horas de tiempo real. El sistema no tenía información sobre esa capacidad específica porque el sistema no había preguntado y Naruto no había ofrecido la información sin ser preguntado. La metodología habitual. La grieta en Sasuke creció durante los meses siguientes con la no linealidad que el inventario había notado. Lo que el inventario iba documentando era el patrón de alguien en quien la tensión entre lo que el sistema quería que fuera y lo que la propia arquitectura de la persona requería para seguir siendo habitable había alcanzado un punto donde ninguna de las dos cosas podía ceder sin que la otra ganara, de manera que no era aceptable para la persona que tenía que vivir con el resultado. Naruto reconocía esa tensión de manera que no era equivalencia sino reconocimiento estructural. Era la tensión que había vivido en la academia en la versión donde el sistema quería que habitara el margen y su propia arquitectura requería crecer hacia algo que el margen no podía contener completamente. La diferencia era que en su caso la tensión había producido hasta ahora la metodología de habitar el margen mientras construía lo que no cabía en el margen en los espacios que el margen no alcanzaba, que era el corredor del sello y el entrenamiento paralelo y el inventario. En el caso de Sasuke la tensión estaba produciendo algo diferente porque la arquitectura de Sasuke y las condiciones de su situación no tenían la misma forma que las de Naruto. Lo que el inventario predecía era que la resolución de esa tensión en Sasuke iba a producir una ruptura. No sabía en qué dirección ni cuándo. Sabía que era más probable que no la resolución sin ruptura porque el nivel de tensión había superado el punto donde la tensión sin ruptura era sostenible. No habló de eso con Sasuke. No tenía la base para hacerlo. La base que tenían era la base de la coexistencia del sector intermedio y el trabajo conjunto en el equipo y los intercambios técnicos, que era más que la mayoría de las personas del sistema pero que no era la base que producía el tipo de conversación donde uno de los dos le decía al otro: veo que estás en el proceso de romper con el sistema de una manera que va a producir consecuencias que no puedes predecir completamente. No habló de eso. Lo documentó. El momento donde la ruptura llegó fue el momento donde Naruto supo que el inventario había sido correcto en la predicción de ruptura pero incorrecto en la predicción de que la ruptura sería en alguna dirección observable desde dentro del equipo antes de que ocurriera. No la observó venir. La encontró como hecho consumado. Sasuke no estaba en el equipo porque Sasuke había dejado el equipo. Había dejado Konoha. Había ido hacia Orochimaru porque el sistema de Konoha no le había dado lo que su arquitectura requería y Orochimaru le ofrecía lo que requería con el costo que Orochimaru siempre cobraba, que era el tipo de costo que alguien en el estado de Sasuke en ese momento podía pagar en abstracto aunque no hubiera calculado completamente lo que pagaría en concreto.
Naruto procesó esa información con la velocidad que la situación requería y sin tiempo para el tipo de procesamiento más lento que las cosas importantes merecen. Era la mañana siguiente al momento en que Sasuke se había ido y el equipo de recuperación estaba siendo formado para interceptar antes de que Sasuke cruzara las fronteras de los territorios de fuego. Lo que el inventario registraba en ese momento, en paralelo con el procesamiento de la logística de la misión de recuperación, era esto: que la grieta que había observado durante meses había llegado a su resolución, que la resolución era exactamente el tipo de ruptura que el inventario había predicho, y que entre la predicción y el momento de la ruptura no había ocurrido ningún evento donde Naruto hubiera tenido la información y la base suficientes para intervenir de manera que la ruptura hubiera tomado otra forma. El inventario no tenía el vocabulario para nombrar lo que eso producía como algo diferente al procesamiento técnico de la misión. Pero en el corredor del sello la noche antes de la misión de recuperación, cuando le describió a Kurama lo que había ocurrido, la descripción había tenido una textura diferente al inventario habitual. Kurama la leyó. No dijo nada sobre la textura. Dijo: ¿sabes a dónde fue? El equipo tiene una ruta probable basada en los informes de los shinobi que lo vieron en los límites de la aldea. ¿Y si lo encuentras? La misión es traerlo de regreso. ¿Eso es lo que harás? Naruto procesó la pregunta. Es lo que intentaré, dijo. Si vuelve o no vuelve es su decisión. ¿Y si su decisión es no volver? El silencio antes de la respuesta fue más largo que los silencios habituales del inventario. Entonces no volvió, dijo Naruto finalmente. Y eso es lo que es. ¿Puedes aceptar eso? No lo sé todavía, dijo Naruto. La misión no ha ocurrido. La misión de recuperación ocurrió. Los detalles de la misión de recuperación están en el inventario con la precisión que todos los eventos de alta carga tienen cuando el inventario tiene el modo de grabación activo durante eventos de alta carga. Los detalles técnicos del combate en el Valle del Fin están en el inventario también. Lo que el inventario no puede describir con precisión técnica porque los instrumentos del inventario no son los instrumentos correctos para el tipo de descripción es lo que ocurrió en el Valle del Fin en los minutos donde el combate había llegado al punto donde ninguno de los dos tenía la reserva de chakra para continuar y donde ambos estaban en el tipo de estado físico que el combate a esa intensidad produce en quien lo ha sostenido hasta ese punto. Lo que ocurrió fue que Sasuke se fue. No fue el combate lo que produjo que Sasuke se fuera. El combate fue el container donde la decisión de Sasuke tuvo la forma que tomó. La decisión ya había sido tomada antes del combate de la misma manera que las cosas que se ven venir durante meses ya están tomadas antes de que lleguen. Sasuke se fue y Naruto no pudo traerlo de regreso y la misión fue un fracaso en sus términos formales. Lo que el inventario registró del momento final en el Valle del Fin, antes de que la consciencia se ausentara por la combinación de pérdida de chakra y daño físico, fue esto: que Sasuke había dicho algo antes de irse. No lo dijo con el volumen de un discurso. Lo dijo con el volumen de las cosas que se dicen cuando solo el que está más cerca puede escuchar. Lo que dijo fue: no puedo llevar tu peso y el mío. Naruto lo procesó con la última fracción de conciencia disponible y lo archivó en la categoría de las cosas que no tenían todavía suficiente forma para ser clasificadas pero que eran demasiado importantes para no conservar. El período de recuperación física fue largo. El sistema de la aldea lo procesó con los mecanismos que tenía para procesar las misiones fallidas: reporte formal, evaluación de responsabilidades, ajuste de clasificación de riesgo de las variables involucradas. La evaluación de responsabilidades produjo los resultados que el inventario había anticipado como probables. La misión había fallado porque el objetivo de la misión había decidido no ser recuperado. Kakashi visitó a Naruto durante la recuperación una vez. La visita fue breve. Tenía el tono de alguien que vino porque venía, era lo que correspondía hacer y que no tenía más información que la que los reportes formales habían producido sobre lo que había ocurrido en el Valle del Fin. No preguntó qué había pasado en los minutos finales. El reporte formal no incluía esos minutos con detalle porque los minutos finales no tenían testigos y los dos participantes directos no habían dado versiones completas. Sasuke se había ido y Naruto había estado inconsciente. Lo que Kakashi dijo fue: descansa. Cuando estés recuperado evaluamos los próximos pasos. Naruto respondió sí con el tono que el contexto requería. Kakashi se fue con la postura de alguien que había completado la visita que correspondía hacer.
Lo que el inventario registró de esa visita fue la variable que había documentado en el análisis del patrón de Kakashi desde el principio del equipo, que Kakashi tenía la inteligencia y la experiencia suficientes para preguntar lo que no preguntó. Que la decisión de no preguntar era también una decisión, aunque no fuera deliberada como tal. Iruka visitó al día siguiente. No tenía razón formal para visitar. Naruto ya no era su alumno, el equipo ya no era responsabilidad suya, la visita no era parte de ningún protocolo del sistema. Llegó con la postura de alguien que fue porque fue, sin la gestión de la razón formal para estar ahí. Trajo ramen del puesto de Ichiraku. Se sentó junto a la cama con el movimiento de alguien que va a quedarse el tiempo que corresponda quedarse y no el tiempo que el protocolo asigna a las visitas. Puso el ramen en la mesa. No dijo nada sobre la misión, no preguntó sobre el Valle del Fin, no inició ningún procesamiento de lo que había ocurrido. Dijo: ¿cuándo fue la última vez que comiste algo real? Naruto no lo sabía con precisión. No recuerdo. Come. Era la instrucción de alguien que había identificado la variable más inmediata y más concreta que tenía acción disponible. Naruto comió. El ramen tenía el sabor que tenía el ramen de Ichiraku, que era diferente a cualquier otro ramen en una manera que no era objetivamente justificable en términos de ingredientes, pero que era real en términos de efecto. Iruka estuvo ahí mientras Naruto comía sin hablar de cosas que requirieran respuesta. Habló de las cosas que no requerían respuesta, una situación que había ocurrido en la academia esa semana que era levemente absurda. El clima que se sentía como si el otoño no estuviera decidiendo si llegar todavía. El puesto de Teuchi que había añadido un sabor nuevo que Iruka no estaba seguro de que mejorara al original. Ninguna de esas cosas requería que Naruto procesara nada. Solo requerían que estuviera ahí mientras Iruka hablaba. Lo que eso producía en el cuerpo de Naruto era diferente al inventario y diferente al corredor del sello y diferente a cualquier categoría que el inventario tuviera disponible para algo tan simple como la presencia de una persona que no quería nada específico del espacio compartido y que aún así llenaba el espacio de manera que no era vacío. No era lo que Kakashi había ofrecido la noche de la misión post-parálisis. Era lo que Kakashi no había sabido que Naruto necesitaba, porque el modelo que Kakashi tenía para las necesidades de sus genin era el modelo de sus propias necesidades, y lo que Kakashi necesitaba cuando estaba en el tipo de estado en que Naruto estaba era espacio. Y lo que Naruto necesitaba no era espacio. Era esto: presencia sin agenda. Presencia sin que la presencia requiriera nada de él que no fuera estar ahí también. Iruka no lo sabía conscientemente. Lo hacía de la manera que hacen las cosas los que tienen la orientación natural hacia las personas, que se expresa sin cálculo porque era la respuesta de alguien que ve a otra persona y responde a lo que ve en lugar de a lo que el sistema le dice que debería ver. Cuando Iruka se fue, 2 horas después, dijo: estaré por aquí. No como promesa que comprometiera un cronograma específico. Como la declaración de una disponibilidad que no requería agenda para ser real. Naruto dijo: gracias, sensei. Mismas 2 palabras. La tercera vez. Cada vez con más textura en el cuerpo que en el inventario. La recuperación física tomó semanas. La recuperación de lo que no era físico no tenía un tiempo asignado porque el sistema no tenía protocolo para lo que no era físico. Lo que ocurrió en ese período fue un inventario diferente al inventario habitual, no el inventario del mundo exterior y sus variables, sino algo que era más parecido a una revisión. Una revisión de lo que había construido durante los 6 años de la academia y el año del equipo, no para cambiarlo sino para saber completamente qué era y dónde estaba. Lo que encontró en esa revisión era esto. La metodología de no pelear el espacio había producido la supervivencia dentro del sistema. Había producido el desarrollo técnico que el sistema no hubiera producido por sí solo, pero que la metodología hizo posible en los márgenes del sistema. Había producido el inventario, que era una herramienta de comprensión del mundo que ningún otro shinobi de su edad tenía en la misma forma, porque nadie más había tenido las condiciones que producen ese tipo de instrumento. La metodología no había producido lo que no podía producir la integración al sistema, de la manera que la integración cambia las condiciones que producen la necesidad de la metodología en primer lugar. Eso era la asimetría que el inventario llevaba años documentando y que la revisión hacía completamente visible: que la metodología era eficaz para sobrevivir dentro de las condiciones y que no podía cambiar las condiciones, porque cambiar las condiciones requería algo diferente a sobrevivir dentro de ellas. Lo que requería era una pregunta que el corredor del sello respondió parcialmente la noche donde Naruto le presentó la revisión a Kurama. ¿Qué cambia las condiciones?, preguntó Naruto.
Kurama dijo depende de las condiciones específicas. Hay condiciones que se cambian desde adentro del sistema con suficiente acumulación de evidencia. Hay condiciones que requieren que el sistema colapse para que puedan cambiarse. Y hay condiciones que cambian cuando la persona que las vive se vuelve tan visible y tan inequívocamente diferente a lo que el sistema dice que es que el sistema tiene que elegir entre actualizar el modelo o negar la evidencia de manera tan explícita que el costo de la negación supera el costo de la actualización. ¿Cuál de esas es la que me corresponde? No lo sé todavía, dijo Kurama. Pero el Kage Bunshin y el chakra que tienes y lo que has construido con los años que llevas son las condiciones para la tercera opción. Para que la tercera opción funcione, la visibilidad tiene que ser inescapable. El sistema tiene que no poder no verte. ¿Cómo se produce esa visibilidad? Se produce, dijo Kurama, siendo exactamente lo que eres en espacios donde el sistema no puede no mirar. Naruto procesó eso con el tacto del piso frío del corredor en las palmas y la luz sin fuente en el techo y las rejas entre él y Kurama y afuera de todo eso la aldea de Konoha con su sistema y sus patrones y sus agentes razonables haciendo cosas razonables que producían consecuencias que para él no eran razonables de vivirlas. ¿Y a dónde voy cuando el equipo ya no existe? El equipo todavía existe, dijo Kurama. Sasuke se fue. El equipo no se disuelve con la salida de un miembro. Kakashi y Sakura siguen. Sí, ¿y eso es suficiente? Kurama no respondió eso de inmediato. Cuando respondió fue con la honestidad que le debía. No sé si es suficiente. Sé que es lo que hay. Y lo que hay no deja de ser real porque no sea suficiente. Naruto cerró los ojos en el corredor del sello con el frío del piso en las palmas y la revisión del año y los 6 años antes del año todavía presente en algún lugar que no era el inventario sino algo que no tenía nombre todavía. En el alféizar de la ventana del apartamento, las 12 piedras y el papel cortado en diagonal estaban donde siempre estaban. Afuera de la ventana, Konoha continuaba con la lógica del sistema que continuaba independientemente de lo que ocurriera en el Valle del Fino en el corredor del sello o en el espacio entre los dos donde vivía el inventario de un niño de 12 años que sabía cosas que el sistema no sabía que sabía. El quinto año del equipo no había empezado todavía. Pero el quinto año del equipo iba a ser diferente porque algo en la revisión había producido un cambio que el inventario todavía no podía nombrar completamente pero que estaba ahí de la misma manera que las tendencias que Kurama observaba estaban ahí sin nombre completo todavía, con presencia real ya. Naruto esperaría a que el nombre llegara. El nombre llegaría cuando tuviera suficiente forma para ser dicho en voz alta sin que la voz alta cambiara lo que era antes de ser dicho. El apartamento era el mismo después de que Sasuke se fue. Eso fue lo primero que Naruto notó cuando regresó del hospital, que el apartamento era idéntico a lo que había sido antes del Valle del Fin, antes de la misión de recuperación, antes de la última vez que Sasuke estuvo en ese campo de entrenamiento diciendo que el sistema no medía lo que debería medir. Las 12 piedras en el alféizar. El papel cortado en diagonal. La ventana que daba al tejado del edificio de enfrente. La mesa con la marca que tenía desde antes de que Naruto supiera cuándo había llegado esa marca. Todo idéntico. Lo que había cambiado no estaba en el apartamento. Lo que había cambiado estaba en el inventario, en la categoría que usaba para las variables cuyo estado anterior era conocido y cuyo estado actual era diferente de manera permanente. Las variables que pasaban a esa categoría no podían ser devueltas a su estado anterior porque el estado anterior había dejado de existir. El inventario las conservaba como fueron para que la comparación fuera posible, pero las etiquetaba de una manera que indicaba que la comparación no cambiaba el estado actual. Sasuke en el equipo era el estado anterior. Sasuke fuera del equipo era el estado actual. La comparación podía hacerse con todos los datos del inventario de 4 años de sector intermedio y un año de equipo. La comparación no cambiaba el estado actual. Naruto se sentó en la silla de la mesa y miró las piedras en el alféizar sin contarlas. No las contó porque sabía cuántas eran. Las miró de la manera que se miran las cosas que están en el mismo lugar desde hace tiempo y que por estar en el mismo lugar desde hace tiempo tienen una presencia que va más allá de ser 12 piedras en un alféizar, tienen la presencia de la continuidad, de que algo permanece en el mismo lugar mientras el resto cambia. Eso era lo que las piedras eran para el inventario desde el principio, el registro de que el trayecto continuaba aunque las condiciones del trayecto cambiaran. Continuaba.
La primera semana después del hospital fue la semana de la recuperación física que todavía no era completa y de los reportes que el sistema requería y de las visitas que el protocolo producía y que el inventario procesaba con la eficiencia habitual de los procesos conocidos. Lo que no era habitual era el espacio en el inventario donde Sasuke había sido una variable activa durante 4 años y que ahora era una variable con la etiqueta de estado permanentemente diferente. El espacio no desaparecía cuando la variable cambiaba de estado. El espacio seguía siendo el espacio que la variable había ocupado, y ese espacio tenía una forma específica que el inventario reconocía como la forma de lo que había estado ahí, y esa forma seguía siendo visible aunque ya no estuviera llena. Kurama lo describió de una manera diferente cuando Naruto lo presentó en el corredor del sello. Lo que describes es la marca que deja algo cuando se va. Los espacios que los seres importa dejan tienen forma aunque estén vacíos. Eso es lo que la mayoría de los sistemas no te enseñan a manejar: cómo habitar el espacio que dejó algo que ya no está, cómo se habita. No hay un método único, dijo Kurama. Hay personas que lo llenan con otra cosa inmediatamente. Hay personas que lo dejan vacío hasta que el tiempo hace que la forma se difumine. Hay personas que viven con la forma visible sin tratar de cambiarla, que es lo más honesto pero también lo más costoso. ¿Cuál de las tres es la correcta? Ninguna es universalmente correcta, dijo Kurama. Cada una produce resultados diferentes para personas diferentes en condiciones diferentes. Lo que sé es que las tres primeras tienen en común que el espacio con la forma visible no desaparece independientemente de lo que se haga con él. La diferencia está en la relación que la persona tiene con ese espacio. Naruto procesó eso. ¿Cuál crees que es la mía? Creo que ya lo sabes, dijo Kurama. El inventario no llena los espacios con otras cosas de inmediato. El inventario los registra como son. ¿Y eso es habitar el espacio con la forma visible? Es el comienzo de eso, dijo Kurama. El inventario registra. Habitar requiere algo más que registrar. ¿Qué requiere? Kurama tardó. Requiere que el espacio sea real para ti de las dos maneras que distinguimos antes. No solo como dato en el inventario. También en el cuerpo. Lo que era real en el cuerpo en esa primera semana después del hospital era diferente de los distintos tipos de cosas que el inventario llevaba años documentando. El cansancio que había llegado en el genjutsu de parálisis seguía siendo real. No era más grande que antes pero tampoco era más pequeño, lo cual era la señal de que no era el tipo de cansancio que se resolvía con el descanso físico de la recuperación del hospital. Era el tipo de cansancio que tenía la raíz en algo que el descanso físico no alcanzaba. Debajo del cansancio había algo que el inventario llamaba provisionalmente pérdida, pero que la palabra pérdida no capturaba completamente porque pérdida asumía que lo que se fue era algo que se tuvo completamente, y lo que había con Sasuke nunca había sido completamente tenido de la manera que la palabra posesión implica. Era algo que había estado presente en el inventario de una manera que hacía que la ausencia de esa presencia fuera perceptible, y la perceptibilidad de la ausencia era la señal de que la presencia había importado de la manera que importan las cosas reales. Eso era lo más honesto que el inventario podía decir sobre lo que era real en el cuerpo: que la ausencia de Sasuke en el inventario era perceptible de una manera que la ausencia de cualquier otra variable del inventario no era, y que esa perceptibilidad diferenciada era información sobre qué tipo de presencia había sido Sasuke. No era un descubrimiento dramático. Era la confirmación de una variable que el inventario había tenido como dato sin nombre durante tiempo y que ahora que el estado había cambiado permanentemente el inventario podía nombrar con más precisión que antes: que Sasuke había sido la primera persona en el mundo exterior, fuera del corredor del sello, que actualizaba modelos. La primera de 12 años. Eso era lo que la perceptibilidad de la ausencia nombraba. Sakura visitó durante la segunda semana. No con el ramen de Iruka ni con la presencia sin agenda. Llegó con la postura de alguien que tenía un objetivo específico para la visita y que necesitaba que la visita cumpliera ese objetivo para poder irse con la sensación de que había hecho lo que correspondía hacer. Lo que tenía que decir era esto: que quería encontrar a Sasuke también. Que si Naruto iba a intentar recuperarlo, ella quería ser parte de ese intento. Que no iba a quedarse esperando en Konoha mientras otros hacían lo que correspondía hacer para que el equipo volviera a ser el equipo.
Naruto la escuchó con el inventario en el modo de lectura de intención que usaba cuando la persona que hablaba tenía más de una capa en lo que decía, la capa de lo que decía y la capa de lo que motivaba lo que decía, que no siempre eran la misma cosa y que en este caso claramente no eran la misma cosa porque la capa de lo que motivaba lo que Sakura decía era visible en la manera en que lo decía para alguien con el inventario suficiente sobre Sakura. La motivación de Sakura para querer encontrar a Sasuke no era la motivación de alguien que quería que el equipo volviera a funcionar como equipo. Era la motivación de alguien cuya inversión en Sasuke como persona específica era mayor que su inversión en el equipo como estructura, y que por eso la ausencia de Sasuke producía en ella algo diferente a lo que producía la ausencia de Sasuke en Naruto, aunque los dos hubieran estado en el mismo equipo con Sasuke durante el mismo periodo de tiempo. Eso no hacía la motivación incorrecta. La hacía diferente. Y la diferencia importaba para el tipo de intento que Sakura describía porque el tipo de intento que correspondía a hacer para traer de regreso a alguien que había elegido irse requería tener claridad sobre qué se intentaba recuperar y para qué. Naruto dijo: lo que hagas tú y lo que haga yo van a ser cosas diferentes aunque el objetivo sea el mismo. Sakura lo procesó con la evaluación de alguien que no esperaba esa respuesta. ¿Por qué? Porque tu razón para querer que vuelva no es la misma que la mía. ¿Importa la razón si el resultado es el mismo? Importa para qué pasa en el proceso, dijo Naruto. El resultado puede ser el mismo. El proceso produce cosas diferentes según la razón. Sakura estuvo en silencio un momento. Luego dijo algo que era inusual en el inventario de sus intercambios: ¿cuál es tu razón? La pregunta era directa. Requería una respuesta directa que no era del tipo que el filtro habitual producía para los contextos donde la respuesta directa tenía costo social. Naruto evaluó el costo social del contexto y lo comparó con el valor de la respuesta directa. Sasuke fue la primera persona en 6 años de academia más un año de equipo que actualizó su modelo sobre mí basado en evidencia en lugar de conservar el modelo que el sistema le dio, dijo Naruto. Eso no es una razón suficiente para traerlo de regreso. Pero es la razón real de por qué su ausencia es perceptible de una manera diferente a la ausencia de cualquier otra variable. Sakura procesó eso con el tipo de silencio que produce recibir información que reorganiza algo en el modelo que se tiene sobre la persona que la dio. No lo sabía, dijo finalmente. No había razón para que lo supieras. Otro silencio. Luego Sakura dijo algo que era también inusual: ¿actualizo mi modelo sobre ti? Era la pregunta más honesta que Sakura le había hecho directamente en los años que llevaban en el mismo espacio. La honestidad de la pregunta requería la misma honestidad en la respuesta. Parcialmente, dijo Naruto. En los contextos donde la tarea requiere que la información sobre mí sea procesada como relevante para la tarea, el modelo se actualiza. Fuera de esos contextos el modelo base se mantiene más estable. Sakura lo consideró con la atención de alguien que recibe una descripción de su propio comportamiento que es precisa y que por eso es más difícil de recibir que una descripción imprecisa que hubiera sido más fácil de rechazar. ¿Puedo cambiarlo? La pregunta no era retórica. Era la pregunta de alguien que acababa de entender algo y que quería saber si la comprensión era suficiente para cambiar lo que había comprendido. La comprensión es el comienzo, dijo Naruto. Lo que sigue es lo que produce el cambio o no lo produce. La segunda semana también fue la semana donde Jiraiya reapareció con la proposición que el inventario había anticipado como posible desde los exámenes de Chunin: que Naruto dejara Konoha durante un período de entrenamiento intensivo, que ese entrenamiento tuviera como objetivo el desarrollo de capacidades que Konoha no podía proveer en ese momento porque Konoha estaba en el proceso de reorganizarse después de la invasión y la muerte del Hokage. El contenido de la proposición era razonable en términos del análisis de costo-beneficio que el inventario producía. Jiraiya tenía capacidad técnica y conocimiento que ningún otro maestro disponible en Konoha tenía en la misma medida. El período de entrenamiento permitiría el desarrollo de la afinidad de viento que el inventario tenía como variable pendiente desde el papel cortado en diagonal. Y el alejamiento de Konoha durante un período específico tenía valor adicional que Jiraiya no mencionó explícitamente pero que el inventario infería: que el alejamiento de Konoha era también el alejamiento temporal del sistema de Konoha y de los patrones que ese sistema reproducía, lo cual era una condición diferente a cualquier condición que hubiera tenido disponible a ese momento. Lo que el inventario también procesó era la capa de motivación de Jiraiya, que no era la capa del maestro que entrena al genin porque es el maestro del genin.
Era la capa de algo que tenía que ver con la historia de Jiraiya y el cuarto Hokage y el sello y lo que el sello significaba en términos de responsabilidades que Jiraiya había tenido con ese conjunto de cosas y que Naruto era parte central de si ese conjunto de cosas se miraba desde el ángulo correcto. Esa capa no era hostil. Era compleja de la manera que son complejas todas las motivaciones de las personas que tienen historia larga y que actúan siempre desde dentro de esa historia aunque no la nombren. ¿Cuánto tiempo? Dijo Naruto. 2 años y medio, dijo Jiraiya. Posiblemente 3. El inventario procesó ese periodo. Era suficientemente largo para que las variables de Konoha que eran activas cuando partiera hubieran cambiado de estado cuando regresara. Era suficientemente largo para que el desarrollo técnico que Jiraiya describía tuviera tiempo real de ocurrir en lugar de ser el tipo de entrenamiento acelerado que producía resultados visibles pero bases frágiles. Y era suficientemente largo para que el sistema de Konoha tuviera tiempo de procesar la ausencia de una de sus variables y evaluar qué producía esa ausencia. ¿Hay algo que el sistema de Konoha haga con el tiempo que me dé o no me dé para pensar la respuesta? Dijo Naruto. Jiraiya procesó la pregunta con la atención de alguien que no esperaba exactamente ese tipo de pregunta de un genin recién recuperado de la misión del Valle del Fin. Hay cosas que el sistema tiene en proceso que no dependen de tu respuesta, dijo finalmente. Y hay cosas que tu respuesta activa o no activa dependiendo de si aceptas o no. ¿Qué cosas activa aceptar? El protocolo de entrenamiento extendido, dijo Jiraiya. Y las conversaciones que ese protocolo hace necesarias sobre tu clasificación de riesgo dentro del sistema. Naruto procesó eso. La clasificación de riesgo era la variable que el sistema había tenido activa sobre él desde antes de que tuviera memoria. Cualquier cambio en esa clasificación producía cambios en que era posible para él dentro del sistema. El entrenamiento extendido con Jiraiya podía ser el tipo de evidencia que el sistema necesitaba para actualizar la clasificación o podía ser el tipo de evidencia que el sistema procesaría como excepción al modelo en lugar de como dato que modificaba el modelo, dependiendo de qué tan completamente Jiraiya documentara los resultados del entrenamiento y de cuánta disposición tuviera el nuevo liderazgo de Konoha para procesar esa documentación. ¿Quién será el nuevo Hokage? Tsunade Senju, dijo Jiraiya. Si acepta. El inventario no tenía datos directos sobre Tsunade Senju. Tenía datos indirectos. Uno de los 3 Sannin, el más complejo de los 3 en términos de historia con el sistema, ausente de Konoha durante décadas por razones que el inventario no tenía con suficiente detalle para clasificar completamente. El tipo de persona que el sistema necesitaba en el liderazgo cuando el sistema estaba en el proceso de reorganizarse después de una ruptura era diferente al tipo de persona que el sistema tendía a elegir en condiciones de estabilidad. Si acepta, repitió Naruto. Es probable que acepte, dijo Jiraiya. Las razones por las que se fue son razones que pueden ser modificadas por las razones que el regreso daría. Naruto no continuó esa línea de preguntas. No tenía suficientes datos sobre Tsunade para que las preguntas produjeran información útil con la información que Jiraiya estaba dispuesto a dar. Acepto, dijo Naruto. Jiraiya procesó esa respuesta con algo que el inventario leyó como alivio, aunque fuera el tipo de alivio que las personas con mucha práctica en no mostrar emociones muestran en los márgenes en lugar de en el centro de su expresión. Salimos en 3 días, dijo Jiraiya. Después de que te hayas despedido de lo que necesites despedirte. Lo que necesitaba despedirse requería menos tiempo que los 3 días que Jiraiya le había dado. Lo que requería más tiempo no era la despedida sino lo que la despedida hacía visible que al dejar Konoha por 2 años y medio o 3 también dejaba las cosas que en Konoha eran las únicas de su tipo disponibles para él. Iruka fue la primera visita de despedida. No fue en el hospital ni en la academia sino en el puesto de Ichiraku, que era el lugar que tenía la historia que tenía y que por eso era el lugar correcto para esa conversación. Naruto llegó primero. Pidió el ramen de siempre. Iruka llegó después con el movimiento de alguien que había sido citado en ese lugar y que sabía aproximadamente para qué. Se sentaron. Comieron. El ramen tenía el sabor que tenía. Iruka dijo: ¿Cuándo fue la última vez que me contaste algo real? Era la pregunta que producen las personas que han observado a otra persona durante suficiente tiempo para distinguir lo que la persona cuenta de lo que la persona vive. Naruto la procesó con la honestidad que Iruka merecía. En el examen de graduación, dijo. La imagen del Bunshin no estaba dentro del rango correcto. Iruka no respondió de inmediato. Luego dijo: el rango del examen tiene un margen.
No es el margen que la imagen producida estaba dentro de. Otro silencio. No, dijo Iruka finalmente. No estaba dentro del margen. ¿Por qué me graduaste? Era la pregunta que Naruto no había hecho en todos los meses desde el examen de graduación porque no tenía la base para hacerla sin que la respuesta fuera a algún lugar donde el inventario no podía seguir con la misma planitud. Ahora tenía la base porque se iba en 3 días y porque la base que se construye cuando alguien está a punto de no estar en el mismo espacio durante años es diferente de la base que se construye cuando el espacio seguirá siendo el mismo. Iruka puso los palillos junto al tazón con el movimiento de alguien que va a decir algo que ha pensado durante tiempo y que necesita las manos libres para decirlo aunque el decirlo no requiera las manos. Porque 6 años de evidencia son suficientes para fundamentar una evaluación que un examen específico no captura completamente, dijo Iruka. El examen mide una técnica en un momento. Los 6 años miden algo que la técnica en ese momento no mide. ¿Y si hubiera alguien que argumentara que hiciste una excepción al criterio del examen para el Hinchiriki? Que argumente, dijo Iruka. El criterio del examen es una herramienta al servicio de evaluar si un alumno tiene lo que necesita para ser shinobi. No es el fin. Es el instrumento. Si el instrumento mide incorrectamente en un caso específico, el instrumento es insuficiente, no el alumno. Era la respuesta de alguien que había llegado a esa posición a través de un proceso que había tomado 6 años y que en ese momento podía decirla con la solidez de algo que había sido pensado hasta el final. No era la posición fácil. Era la posición que se construye cuando alguien decide que el costo de sostenerla es menor que el costo de no sostenerla. Naruto dijo gracias, sensei. Las mismas dos palabras. La cuarta vez. Esta vez con la textura más completa que había tenido, porque esta vez las dos palabras eran la respuesta a algo que llevaba meses siendo una pregunta sin hacer y que ahora era una pregunta respondida. Iruka dijo vuelve. No como instrucción. Como la declaración de lo que esperaba. Vuelvo, dijo Naruto. Como la declaración de lo que era cierto. Las piedras del alféizar. Naruto estuvo frente a ellas la noche antes de partir durante un tiempo que no era del inventario sino de la revisión que el inventario producía cuando tenía suficiente material para hacer las 12 piedras que empezaron con la primera que encontró en el camino de vuelta del parque cuando tenía 5 años y que habían llegado a 12 con la lógica de que cada piedra era el registro de algo encontrado en el trayecto que merecía conservarse. El papel cortado en diagonal al lado de las piedras, que era el registro de la afinidad de viento que el sistema no había desarrollado y que iba a desarrollarse en los años que seguían. Lo que el alféizar decía cuando se leía completo era esto que el trayecto había producido cosas que valían ser conservadas aunque las condiciones del trayecto hubieran sido las que habían sido. No era una conclusión reconfortante en el sentido de que resolviera el cansancio o llenara el espacio con la forma visible o cambiara lo que el sistema había producido durante 12 años. Era reconfortante en el único sentido que el inventario podía verificar como real que las 12 piedras existían. Que el papel existía. Que el trayecto había ocurrido y que las cosas que había producido eran reales independientemente de las condiciones que lo habían rodeado. Eso no era suficiente para todas las cosas que no eran suficientes. Pero era algo que era completamente cierto. En el corredor del sello, la última noche antes de partir, Kurama dijo algo que no había dicho en ninguna forma anterior durante todos los años que llevaban hablando. No dijo qué analizar ni qué observar ni qué producía el sistema ni qué debería o no debería hacer. Dijo algo que era de la categoría de las cosas que Naruto había aprendido a reconocer como las cosas que importan de las dos maneras en el inventario y en el cuerpo. Lo que hagas en los años que siguen, dijo Kurama, va a ser diferente de lo que el sistema espera. Va a ser diferente de lo que cualquier sistema habría esperado dado lo que tú eres. Y la razón de que sea diferente no es lo que el sistema puso en ti. Es lo que tú construiste a pesar de lo que el sistema puso en ti y con lo que el sistema no esperaba que construyeras. ¿Y tú? Dijo Naruto. ¿Yo qué? ¿Qué haces tú con lo que haré? Kurama estuvo en silencio con el tipo de silencio que no era procesamiento sino algo más cercano a lo que hacen las cosas grandes cuando se les hace una pregunta que las obliga a ser más pequeñas que su tamaño habitual para poder ser respondidas honestamente. Lo que siempre he hecho desde que tenías 7 años, dijo finalmente. Estar aquí. Observar. Hablar contigo cuando hablas conmigo. ¿Y si eso cambia? No sé si cambia, dijo Kurama. Lo que sé es que mientras exista el sello, existe esta conversación.
Y mientras exista esta conversación, existe lo que la conversación ha producido. ¿Qué ha producido? La respuesta de Kurama tardó con la deliberación de alguien que quiere que la respuesta sea la respuesta correcta y no la respuesta conveniente. Ha producido que ni tú ni yo somos completamente lo que el sistema decía que éramos, dijo finalmente. Tú no eres el monstruo que el sistema necesitaba que fueras. Y yo no soy solo el Kyuubi dentro del sello. ¿Qué eres entonces? No lo sé con nombre completo todavía, dijo Kurama. Algo que no tiene nombre en el sistema porque el sistema no lo anticipó. Igual que yo. Igual que tú. El corredor del sello tenía la luz sin fuente que siempre tenía, el frío del piso en las palmas, las rejas entre los dos con el espacio que las rejas siempre habían tenido entre ellas. Todo igual que siempre había sido. Todo diferente de la manera que son diferentes las cosas que se ven después de que algo ha cambiado en quien las ve, no en las cosas sino en quien las mira. Naruto se levantó del piso del corredor con el movimiento de alguien que se prepara para algo que empieza. Mañana parto, dijo. Lo sé. Kurama. Iré contigo. Siempre vas conmigo. Sí, dijo Kurama. Pero ahora los dos lo sabemos de las dos maneras. La mañana de la partida, el alféizar estaba donde siempre había estado. Naruto no llevó las piedras. Las piedras eran el registro del trayecto que ya había ocurrido y el registro pertenecía al lugar donde el trayecto había ocurrido. Lo que llevaba era el inventario, que no pesaba en términos físicos pero que era el instrumento que el trayecto había construido con los años que le habían sido dados. Y el papel cortado en diagonal. Lo dobló con el movimiento de alguien que dobla algo que va a necesitar y que quiere que siga siendo lo que es cuando lo vuelva a abrir el registro de la afinidad, de lo que todavía no era dominio pero que era el principio de lo que iba a serlo. Lo puso en el bolsillo. Afuera del apartamento, el sonido de Konoha en la mañana era el sonido de siempre, el mercado abriendo, los shinobi en los tejados haciendo las rutas de patrulla, los perros de los Inuzuka en algún sector que olía a madera húmeda de la noche anterior. El sonido que conocía desde que tenía memoria porque era el sonido de la única aldea que había conocido. Iba a extrañarlo. No de la manera sentimental que la palabra extrañar tiende a implicar. De la manera precisa del inventario, como la conciencia de que esos sonidos específicos con esa calidad específica no iban a estar disponibles en los años que seguían, y que la no disponibilidad era perceptible como la no disponibilidad de algo que ha sido constante durante el tiempo que lo ha sido. Perceptibilidad diferenciada. La señal de lo real. Jiraiya lo esperaba en la puerta de la aldea con el volumen y la postura de alguien que lleva décadas moviéndose entre lugares y que por eso lleva la postura del movimiento instalada de manera que no requiere preparación para cada vez. Naruto llegó a la puerta con el tiempo que el inventario había calculado como necesario para llegar sin prisa y sin tardanza. ¿Listo? Dijo Jiraiya. Sí, dijo Naruto. Era la misma respuesta que había dado cuando Kakashi le preguntó si estaba bien después de la misión con el genjutsu de parálisis. Pero esta vez era diferente en la manera que son diferentes las respuestas que dicen lo mismo pero desde un lugar diferente. Esta vez era cierta de las dos maneras. Salieron por la puerta de la aldea con la luz de la mañana entrando por el este y los tejados de Konoha quedando atrás con la velocidad que produce caminar en la dirección correcta. El inventario, a 12 años de su primera piedra, seguía activo. El trayecto continuaba. El primer país que no era el país del fuego lo encontraron en el segundo día de camino. No había una frontera visible. Era la acumulación de diferencias pequeñas que en conjunto producían la sensación de haber cruzado de un lado a otro, la consistencia del suelo bajo los pies, el ángulo de la luz en las horas del mediodía, el tipo de árbol que bordeaba el camino, el olor del aire que en el país del fuego tenía la humedad de los bosques densos y que fuera del país del fuego tenía otras texturas que el inventario registraba como diferencias sin clasificación todavía porque la clasificación requería más datos del nuevo contexto. Jiraiya caminaba con la velocidad de alguien que conoce el trayecto aunque no lo haya recorrido exactamente en ese orden, en esa dirección, la velocidad del movimiento habitual, no la velocidad del movimiento nuevo. Era la diferencia que el inventario documentó desde el primer día entre cómo Jiraiya habitaba el espacio fuera de Konoha y cómo habitaba el espacio dentro de Konoha. Fuera era su modo natural, dentro era el modo de alguien que regresaba a un lugar que había dejado atrás.
Naruto caminaba con la velocidad que el ritmo de Jiraiya producía y con el inventario en el modo de lectura activa que usaba para los espacios completamente nuevos, registrando todo, clasificando lo que tenía categoría disponible, dejando sin clasificar lo que no tenía categoría todavía para que la categoría se construyera con más datos en lugar de forzar la clasificación con categorías incorrectas. Lo que el inventario registró del primer día fuera de Konoha fue principalmente esto: que el espacio fuera de Konoha no tenía el sistema de Konoha, lo cual era una observación obvia pero que al hacerse real en lugar de abstracta producía algo diferente a como se había procesado en abstracto. El sistema de Konoha existía en los comportamientos de las personas dentro de su alcance. Fuera de su alcance, los comportamientos de las personas respondían a otros sistemas con otras lógicas. Eso significaba que el mapa que el inventario había construido durante 12 años sobre cómo los agentes del sistema procesaban a Naruto no era un mapa del mundo sino un mapa de Konoha. Fuera de Konoha, el mapa era un instrumento de precisión reducida porque las variables habían